Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a trabajar los tejidos animales. Como habrán venido viendo a lo largo de la cursada de este segundo año, existen miles y miles y billones en realidad de células que conforman nuestro cuerpo, pero por suerte para nosotros que debemos estudiarlas, estas células se agrupan según sus funciones específicas y componen tejidos. En este sentido, vamos a encontrar 4 tipos de tejidos principales en el cuerpo: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso. El objetivo de esta clase es que al finalizar podamos reconocer a cada uno de estos 4 tipos de tejidos con todas sus características, sus funciones específicas y en qué parte del cuerpo podemos encontrarlos. Con el primero que vamos a trabajar es con el tejido epitelial. Este tejido es principalmente de recubrimiento, recubre la superficie total de nuestro cuerpo, como es el caso de la piel, que es considerado el órgano más extenso del cuerpo, pero también recubre cavidades internas, como son los órganos o cavidades como la boca, todo el tracto digestivo, y así también en sus funciones excretoras forman glándulas. Según donde se encuentren, cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, la función de proteger la encontramos tapizando todo nuestro cuerpo y nuestro tracto digestivo. Las células epiteliales tienen la principal característica de reproducirse rápidamente, por eso cuando comemos y de repente sin querer nos quemamos la boca, esa herida no es una herida que está sangrando, no, es una herida que rápidamente se cubre, sentimos la pielcita y se regenera. Al día siguiente está como si nada. Otra característica muy importante que tiene el tejido epitelial es que todas sus células se encuentran muy pegaditas unas a otras, muy juntitas, dejando muy poco espacio para lo que sería la matriz extracelular. Y al estar tan juntitas todas, estas células no están vascularizadas, es decir, que las células no se nutren con la sangre como lo hacen muchos otros tejidos de nuestro cuerpo, sino que se nutren a través de su membrana basal por un mecanismo que se llama difusión. ¿Conocen cuál es la difusión? La difusión también se da en la respiración, a niveles de los capilares pulmonares. Es cuando un gas o unas partículas o nutrientes pasan de un lugar de mayor concentración, donde hay mucho, a un lugar de menor concentración. De esta manera es como se nutren nuestras células. Un ejemplo que les puedo dar para graficar cómo ocurre esto es, por ejemplo, cuando ustedes abren una lata de gaseosa. Cuando abren ese psh que hace la lata de gaseosa al abrirla, es la liberación de los gases. Todo ese dióxido de carbono está concentrado dentro de la lata, todas las moléculas así como locas, porque hay muchas, se chocan entre ellas y no hay espacio, y al abrir la lata se libera ese dióxido de carbono que está muy concentrado en la lata a la atmósfera, donde no hay tanto y tienen más espacio. Así es como ocurre con la difusión entre la membrana basal y las células epiteliales para nutrirse. Si bien no están vascularizadas, como dije, y no les llega sangre, sí están inervadas, lo que es una gran curiosidad, es decir, que nos da la sensibilidad. Sí están conectadas al sistema nervioso, aunque no al sistema vascular, pero sí al sistema nervioso, que es lo que nos permite justamente que si de repente tocamos algo caliente, sacar la mano inmediatamente porque sentimos que nos quemamos. La sensibilidad. Bien, ya hablamos de la función de proteger, que tapiza nuestra piel, siendo también nuestra primera barrera de protección, la barrera cutánea. También secretan, como les dije anteriormente, hay un tipo de tejido epitelial que forma tejido glandular y tiene la función de secretar hormonas o secretar líquidos que son diferentes a los líquidos sanguíneos. Y también tiene la función de absorber, como les dije, también vamos a encontrar tejido epitelial revistiendo todo nuestro tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, es todo tejido epitelial. Y según la parte del intestino en la que nos encontremos o enfoquemos,
van a ver que hay una reabsorción de nutrientes. Hay partes del intestino que absorben nutrientes y hay partes que reabsorben agua. Los tejidos epiteliales se dividen básicamente en dos tipos, como les venía diciendo, el tejido de revestimiento y el tejido glandular. El tejido de revestimiento puede ser la piel, que es el epitelio dérmico, o el epitelio respiratorio, por ejemplo, ya les he dado varios ejemplos, pero este en particular recubre la tráquea y los bronquios. En cuanto al tejido glandular, es el encargado de producir y secretar varias macromoléculas que son diferentes a las que produce el sistema sanguíneo. Por ejemplo, tenemos las glándulas sudoríparas o tenemos las glándulas salivales, que sin ellas no sería posible la deglución. También las células epiteliales se pueden clasificar según su morfología, es decir, según la forma que tienen. Pueden ser cuboidales, que son del mismo alto que de ancho. Pueden ser columnares, que son bastante altas en comparación con estas. Y como su nombre lo indica, parecen columnas. Y las escamosas o las células planas. Según cómo estas sean, esto es un tejido cuboidal simple, pero también podría ser estratificado, es decir, que hay varias capas. Lo mismo pasa con el columnar. Esto es un columnar simple, esto es un columnar estratificado. Esto es un escamoso simple, esto es un escamoso estratificado. Y todas ellas, sin importar cuántas capas tengan, se encuentran sostenidas por una membrana basal, que es la misma membrana que las nutre a través de la difusión, pero también las sostiene. Antes de pasar al tejido conectivo, les quería comentar que existe un tejido muy particular que se llama tejido epitelial de transición. Se llama de transición y lo encontramos solamente en las cavidades que reciben orina, como por ejemplo la vejiga. Se llama de transición porque en un principio está formado por células cuboidales, pero cuando la vejiga se llena y se dilata, se transforman en células escamosas para darle más lugar. Entonces pasan de cuboidales a escamosas. Y es la única parte de nuestro cuerpo en la que el tejido epitelial tiene esta capacidad de transformarse la célula de una a otra según lo necesite durante el día y se llama tejido de transición. Ahora sí, sin más que decir del tejido epitelial, pasamos al tejido conectivo. El tejido conectivo es el tejido más diverso que vamos a encontrar en nuestro cuerpo. Está por todas partes, de todas formas, de todos colores. Son células como por ejemplo las fibras de colágeno, como por ejemplo la matriz extracelular, gelatinosa, sólida. Lo podemos encontrar en el tejido linfático, en el cartílago, en la sangre, en la grasa, en el hueso. Si bien son todos muy diversos, comparten una característica que los diferencia claramente del epitelial, que es que sus células son pocas células en tejido extracelular o en mucha matriz extracelular. Como por ejemplo en la sangre, como ven, los glóbulos rojos están dispersos en medio de mucho líquido, de mucho plasma, están como sueltos, ya no están todos pegados unos al lado del otro. Como les decía anteriormente, está constituido principalmente por fibras de colágeno. Las fibras de colágeno se consideran que son tan resistentes como el acero, pero nosotros generalmente la conocemos en la cosmetología, que la usan principalmente para relleno. Vamos a pasar a conocer cada uno de estos y cuáles son sus funciones. Una de las funciones del tejido conectivo es la fijación. Cuando hablamos de fijación nos referimos a los ligamentos, a los tendones que anclan las piezas a su lugar. Es decir, yo sé que muevo mi pierna para trotar y que la rodilla y los músculos que componen la pierna, el femoral, no van a salir disparados, sino que están todos sujetados. El músculo con ligamentos conectado al hueso y lo traccionan constantemente para generar el trote. La amortiguación la encontramos tanto en los cartílagos, que recubren justamente las articulaciones,
porque si uno va trotando y no habría cartílago, eso lo que haría es un roce, y se rozarían, y se rozarían, y se desgastarían los huesos. Pero en el medio están los cartílagos, que absorben el impacto de nuestro movimiento y que a la vez protegen a los huesos. También se considera que es amortiguación la grasa, el tejido adiposo. La mayoría de nuestros órganos principales, como son los riñones, el corazón, se encuentran recubiertos por una capa de tejido adiposo que también los protege en caso de que nos golpeamos, nos caemos, sufrimos un traumatismo. Nuestros órganos principales están protegidos. Otra función es la flexión, ya que tenemos tejidos conectivos que son de característica elástica y que también pueden facilitar el movimiento y limitar las lesiones cuando hacemos movimiento, principalmente en el deporte. También decimos que tiene funciones de protección. Como les dije anteriormente, el tejido linfático es considerado un tejido conectivo y por él circula nuestro propio ejército, que son los linfocitos B, T, glóbulos blancos, que son las defensas de nuestro cuerpo. También tienen la función de separación, como por ejemplo las cápsulas que rodean a los órganos y proporcionan el límite entre un tejido y el otro. Por ejemplo, tanto el corazón como el pulmón están cubiertos, el corazón principal está cubierto por una pequeña lámina que se llama pericardio. El pericardio es una lámina súper fina que separa el corazón de los demás órganos y entre medio del corazón y del epicardio circula un líquido de característica oleosa que permite que el corazón se dilate y se contraiga sin generar fricción, porque recuerden que el corazón está muy pegadito al pulmón y podrían causar fricción. Y luego de esta capa finita que es el pericardio, viene la otra capa de grasita que lo recubre y lo protege. Otra función y una de las principales es el soporte, porque el tejido conectivo también está en los huesos y es la armazón que sostiene nuestro cuerpo, que permite que yo esté sentada acá y que ustedes estén sentados manteniendo su postura corporal del otro lado. Como los tejidos son muy diversos, el tejido conectivo tiene muchos tipos diferentes de células porque todos son diferentes. Las células son los fibroblastos, como verán acá, los separé en dos cuadros, pero sigue siendo la misma célula de ambos lados, solo que le cambia el final. Las células del tejido conectivo cuando están inmaduras son fibroblastos, todas terminan en blastos, y cuando están maduras terminan en citos. Los fibroblastos, como dijimos, las fibras pueden ser las de colágenos, los condroblastos, los osteoblastos, los lipoblastos y los hemocitoblastos. Todas ellas tienen la función, mientras son inmaduras, de liberar la sustancia fundamental y la fibra necesaria para crear su tipo de tejido. O sea que el osteoblasto va a liberar células y tejidos para que se forme el hueso. Los lipoblastos van a liberar los lipoblastos hasta concretar todo el tejido adiposo que necesitan. Los hemocitoblastos en la sangre reproduciendo más cantidad de glóbulos rojos o reproduciendo más plaquetas. Una vez que han cumplido su función, se transforman en células maduras y pasa el fibroblasto a fibrocito, el condroblasto a condrocito, el osteoblasto a osteocito, el lipoblasto a lipocito, el hematociblasto a hematocito. Lo principal que tienen que saber es que estas células tienen una característica muy específica. Una vez que son maduras, quedan inactivas. Y al quedar inactivas, lo único que cumplen es la función de soporte. Sostienen toda esa materia fundamental que crearon. Pero tienen la característica de que si el cuerpo lo necesita, por ejemplo, ante una fractura de un hueso, el osteocito puede volverse nuevamente inmaduro, puede hacerse otra vez osteoblasto para generar más materia fundamental o sustancia fundamental para curar esa fractura del hueso.
y así pueden pasar de estar inmaduras a maduras. Bueno, ahora vamos a pasar al tejido muscular. El tejido muscular, como lo dice su nombre, se trata de los músculos. Es un conjunto de fibras que se superponen unas con otras, van todas unas arriba de la otra, como si fuera un bloc de hojas. Y eso permite la contracción y el movimiento, pero existen 3 tipos diferentes de músculos. El músculo cardíaco, como le dice su nombre, propio del corazón, que son fibras que están un poco más separadas, son alargadas, no tienen tantos núcleos, pero su función es que permiten la contractilidad. Tienen la capacidad de contraerse de manera involuntaria, generando los latidos del corazón, que se generan principalmente a través de electricidad. No sé si sabían, pero nuestro corazón funciona con electricidad a través de nódulos y esto es lo que permite que se pueda sacar un electrocardiograma, que el electro es la representación gráfica de la cavidad eléctrica del corazón y según cómo esa electricidad se transmite por las diferentes partes que tiene el corazón, podemos saber si el corazón está sano o si ha sufrido alguna necrosis o algún infarto o si hay alguna parte del corazón que no está recibiendo electricidad suficiente para contraerse y dilatarse. También tenemos el músculo esquelético, este sí es bien uno arriba del otro, tiene múltiples núcleos cada una de las células y están inervados por neuronas que se denominan neuronas motoras porque estos músculos esqueléticos se mueven de forma voluntaria, es decir, yo tengo que pensar, quiero levantar la mano, voy a girar la cabeza a la derecha, a la izquierda, son movimientos que yo doy la orden a mi cerebro, voy a trotar, voy a poner un pie delante del otro consecutivamente y mi cerebro mueve el pie derecho, luego el izquierdo, luego el derecho, luego el izquierdo. El músculo esquelético entonces tiene muchos núcleos, son células lisas, planas y con varios núcleos y que están inervadas por células neuronas motoras. Luego tenemos el músculo liso. El músculo liso lo encontramos principalmente en todo nuestro sistema digestivo, abdominal y que para suerte nuestra, este tejido también se mueve de manera involuntaria. Es decir, que al comer no tenemos que estar pensando, bueno, ya mastiqué, ahora que pase la carne, ahora que baje al estómago, que el estómago lo mueva un poco para que lo digiera, ahora va a pasar a los intestinos, a ver, me voy a poner a moverlo. No, por suerte para todos nosotros se mueve de manera involuntaria. También encontramos músculos lisos en la parte de nuestra respiración, que por suerte no tenemos que estar pensando, inhalo, exhalo, sino que el movimiento del diafragma es involuntario y lo hace a su propio ritmo. Vamos a hablar de las funciones del tejido muscular. Como ya les había dicho anteriormente, tiene 3 funciones. El movimiento voluntario, que lo realizamos nosotros dándole la orden a nuestro cerebro y nuestro cerebro le manda la información a la neurona motora y le dice que mueva este brazo. Tenemos la función de la contractilidad que la tiene específicamente el músculo cardíaco y permite la contracción y dilatación de nuestro corazón, lo cual permite que la sangre fluya por todo nuestro cuerpo, se oxigene, lleve nutrientes a cada rincón de nuestro cuerpo. Y luego están los movimientos involuntarios que se dan en el músculo liso abdominal pélvico como el movimiento peristáltico. Habiendo hablado del tejido muscular, llegamos al tejido nervioso y es el último de los 4 tejidos que vamos a conocer en esta clase. El tejido nervioso es un tejido meramente especializado. Está compuesto por neuronas que forman el sistema nervioso. Estas neuronas hay de muchos tipos, muy diversas,
porque algunas permiten la coordinación motora, otras permiten el proceso cognitivo. Como ya hablamos anteriormente de lo muscular, la coordinación motora son neuronas motoras, permiten el movimiento. Los procesos cognitivos, como por ejemplo en este momento que estén prestando atención a la clase, procesos como la homeostasis, que es el equilibrio de nuestro cuerpo, y la percepción sensorial. Esto es muy importante. Recuerden cuando les di el ejemplo de que tocamos algo caliente y que nuestras células epiteliales están inervadas. Bueno, esto genera algo que se llama el arco reflejo. Es decir, yo toco algo que está muy caliente, mi piel sintió el calor, le manda a través de una neurona el mensaje al cerebro y le dice, esta mujer acaba de tocar algo caliente que yo siento que le va a hacer daño. Y el cerebro dice, sí, eso es un estímulo doloroso, muy dañino, hay que sacar ese dedo inmediatamente. Y la neurona mueve el dedo de lo que acabamos de tocar. Todo este proceso, que parece muy complejo, si alguna vez les pasó, saben que es en segundos, lo toqué y saqué la mano. Pero ese es el proceso que sigue. La sensación manda un mensaje a través de las neuronas que se van conectando unas con otras y se mantienen siempre en contacto hasta llegar al cerebro. Y el cerebro sí lo identifica como una posible amenaza, como un daño para nuestro cuerpo y le dice, sí, movés esa mano, sacá ese dedo de ahí. Pero todo pasa en cuestión de segundos. Sus principales funciones son la de recibir, procesar y transmitir la información en forma de impulsos nerviosos y con ello regula las actividades corporales. Ustedes saben que el cerebro regula todo. Si nosotros estamos muy agitados, bueno, aumenta la frecuencia respiratoria. Si nosotros estamos muy nerviosos, libera hormonas que nos apacigüen un poco los nervios. Si nosotros estamos enfrentando una infección muy fuerte, el cerebro aumenta la temperatura corporal porque a mayor temperatura corporal, menos se pueden reproducir las bacterias que están intentando invadirnos. Entonces el cerebro va regulando todo nuestro cuerpo a través de estos impulsos nerviosos. Como les dije anteriormente, las neuronas existen de muchos tamaños, de muchas formas, porque están por todo nuestro cuerpo y todas cumpliendo diferentes funciones. Existen unas muy largas, otras muy cortas, pero en general tienen esta estructura. Esta es la estructura más conocida. Tenemos primero el cuerpo celular, que es esto que ven acá, que contiene el núcleo celular con toda su información. Luego tenemos el axón, que es una vía para las señales eléctricas. Por acá pasan los impulsos eléctricos y les permite hacer sinapsis o pasar esa misma información, ese impulso eléctrico, a otras células. Y a este lado tenemos las dendritas, que son estructuras en formas de rama. ¿Para qué están así? Para poder conectarse con otras células. Entonces, pasa la información por el axón, llega a las dendritas y la dendrita le cuenta o le pasa esa misma información a la otra neurona hasta que llegan a la neurona que es la encargada, por ejemplo, de mover el dedo o de mover la mano y se van pasando la información unas a otras. Esto sería lo del sistema del tejido nervioso, principalmente está compuesto por las neuronas. Me gustaría recordarles que más allá que nuestros tejidos nos protegen, nos sostienen, buscan la homeostasis y constantemente nos mantienen a salvo, debemos cuidar siempre de nuestro cuerpo, que es nuestro templo natural, y conservarlo, respetarlo, cuidarlo y concederle sus derechos, porque todos tenemos derecho a la salud. A continuación les dejo un video que me pareció muy interesante. Está mucho más profundo a nivel histológico, pero está bueno para complementar la clase porque muestra imágenes de microscopios reales, para que lo vean realmente cómo se ven las células en nuestro cuerpo. Si pudiéramos cortar un tejido y ponerlo bajo el microscopio, te muestra las imágenes reales como se ven y cómo se estudian histológicamente. Les agradezco mucho a todos por su atención y les dejo mi correo electrónico. Si les quedó alguna duda, lo que quieran preguntarme, anoten la dirección. Hasta la próxima clase y muchas gracias.